Hola, estamos en otro episodio de Punto y Coma. Esta vez estamos con Joel y bueno, quiero que tú mismo te des esa breve introducción de quién eres, qué haces actualmente. Ok, bueno, mi nombre es Joel. Actualmente trabajo en el sector de software. Soy graduado de Ingeniería de Sistemas y ya voy en el campo laboral aproximadamente 4 o 5 años. Trabajo para empresas de afuera por lo general y principalmente eso. Súper. Graduado en sistemas, ¿qué tal la carrera? ¿Cómo fue la decisión de tomar? A ver, fue un impulso más que todo de pequeño, en donde sentí el primer contacto con una computadora, sentí mucha atracción, me llamaba mucho el tema del interés de cómo funciona, qué es, por qué funciona así. Así que fue algo de pequeño, tal vez el clásico cliché de que inicias viendo algo nuevo y te enganchas y sigues y sigues. En mi caso fue también la flexibilidad que tuve para experimentar con eso, porque intentaba entender a la vez cómo funciona, probar cosas, etcétera, y la arruinaba una y otra vez. Y ahí fue el apoyo también de mis padres, ¿no? De que nunca me detuvieron, nunca me cortaron eso, de que se tuvieron que bancar todas esas veces que arruinaba cosas, pero igual me gustaba solucionarlas, ¿no? Así que creo que todo empezó por ahí. Súper. Y ahora todo este trance de la U, Oh, ¿cómo, ya. cómo viviste el trance de la U de, pucha, no eres acá de Tarija? Entonces el Ah, trance de dejar tu ciudad natal a venir acá. claro, claro, hay cierto, falta ese contexto, ¿no? Vengo de un pueblito pequeño que se llama Caraparí, que está al sur de Bolivia, en el departamento de Tarija, en la provincia de Gran Chaco. Y es pequeñito. Eso fue siempre un tema tal vez de pensar o de inquietud para mí, porque sabía en las condiciones que estábamos, sabía el nivel en el que estábamos. Tal vez recapitulando un poco o volviendo atrás en el tema de cómo llegué a lo que soy, fue primeramente probando en la compu, luego participando en olimpiadas y tal. Y así ahí me di cuenta, principalmente en ese desafío que tuve de participar en olimpiadas científicas y demás, de la diferencia que teníamos con otras personas de otros lugares. En este caso, Tarí, bueno, tuve la oportunidad de asistir a una nacional, en donde conocí mucha gente y ahí vi la diferencia, que previamente ya lo sospechaba, que estábamos un poco atrás. Y mi mayor inquietud en ese entonces fue eso, ¿no? ¿Cómo me igualo a esas personas? ¿Cómo llego a ser igual de competentes y demás? Mi idea principal era, tengo que salir de acá, tengo que buscar un lugar más competitivo, más desafiante, así que entre las cosas que averiguado de temas de dónde es más factible, temas de competencia y demás, Cocha. Me llama mucho la atención la universidad de acá de la San Simón y el proyecto que se escuchaba en ese entonces, la ciudad de la científica y tal. Yo de peque estaba emocionado. Así que me largué acá a Cocha y bueno, ya llevo 11 años creo viviendo acá. ¿Qué tal el trance de, bueno, estar en un pueblito pequeño, todos se conocen, venir a una ciudad mucho más grande, el tema de dejar la familia, los amigos, una vida tan cómoda y cotidiana que tenías en Caraparí a empezar desde cero? ¿Cómo viviste ese proceso? Yo creo que lo principal fue una charla más interna de, y no perder el enfoque, ¿no? De a lo que vine, hacer todo lo posible para lograr ese objetivo principal. Obviamente costó bastante por el justo tema de diferencias entre, no sé si decir, estudios o lo que te enseñaban en ese entonces era muy distinto a lo que te enseñaban en una ciudad
como ciudad principal, ¿no? Cochabamba o a cualquier lugar que podrías haber ido. Yo creo que era mucha la diferencia de aprendizaje que tenían. Así que ese fue uno de los primeros inconvenientes que tuve, bueno, retos, le diríamos. El otro fue el tema de la independencia, ¿no? Ya no hay nadie quien te supervise, no hay nadie quien te diga qué hacer, estás por tu cuenta y tienes que hacer las cosas bien o enfocadas en lo que quieres para lograrlo. En el tema académico sí costó mucho, eh, porque anteriormente, siendo un buen estudiante tal vez en un pueblo pequeño, no es lo mismo ser un buen estudiante en una ciudad grande. Yo no tenía muchos retos, la verdad. Todo era fácil, llevadero, o sencillo, no requería mucho esfuerzo, pero acá sí. Y tal vez ese fue un problema grande porque no sabes, ¿no? Cómo lidiar con cosas complicadas, cómo las vences, cómo no sabes planificar qué hacer en tal caso y tal. Obviamente te vas adaptando, como en todo, pero eso es lo que cuesta principalmente, ¿no? Darte cuenta de que hay cosas difíciles que te tienen que costar mucho y que tienes que planear y saber cómo afrontarlas. Eso en el tema educativo y en el tema más personal, la independencia, ¿no? Cómo manejarte, qué hacerte una rutina tal vez, no sé, hay un montón de experiencia, la gente es distinta. En mi área, tal vez en ingeniería, también es algo muy complicado porque como que están por su cuenta o ya hay gente que entra en grupo y es difícil como que unirse, ¿no? O son muy tímidos o muy cerrados, así que es complicado en ese tema también de el convivir con otras personas que tal vez tienen una cultura distinta, ¿no? Decías que, bueno, es difícil lidiar y te tienes que ir con este tipo de situaciones y te tienes que ir adaptando. ¿Qué sientes vos que ha sido como ese momento clave o quizás un consejo que has escuchado en algún punto que tú dijiste ya, esto llegó el momento de ponerlo en práctica o cómo fue tu proceso de adaptarte a... Ya, el, el proceso de adaptación fue justo por el cambio, no sé si diremos radical, que sentí acá, al menos en Cochabamba, cómo se diferenciaba la gente, que tal vez no se habla tanto de eso, o es un tema así medio delicado, porque hay como que una diferencia que ya está implícita entre personas que son de universidades públicas y personas que son de universidades privadas. Eh, es un tema tal vez un tanto delicado, pero que sí se siente, al menos yo lo sentí por una transición que hice de querer entrar a la San Simón, luego a la Cato y de la Cato a la San Simón de nuevo. Eh, lo que me ayudó mucho tal vez fue cambiar en un grupo de personas en las que lo encontraba más, eran mucho mejores que yo en muchos aspectos y las tenía ahí al lado. Así que lo que hice fue aprender de lo que hacían o tal vez involucrarme más en cosas de ese estilo. Ahí tuve mi primer gran amigo que todavía lo tengo, en donde me introdujo obviamente a su grupo y tal, y vi como esas personas que tal vez yo de pequeño, bueno, cuando estaba en el colegio los volví a ver acá en la universidad, algunos, pero no como amigos, ¿no? Sino como personas a las que yo admiraba en ese entonces, en esa etapa de colegio, y eran personas normales que tenían su rutina tal vez, sus cosas, y que ahí me di cuenta que no era como que otra cosa inalcanzable para mí o algo así que eso fue lo que me despertó el que yo puedo, el que yo podría hacer así, como lo que admiraba o lo que me impresionaba en ese entonces. Así que creería que la clave fue rodearme más de personas así con más ambición o con más ideas, no sé, que apuntaban a lo que yo que también quería. Súper. Y ahora metiéndonos más en tu
más de lo que estamos en tu vida personal, ¿cómo viviste estos últimos años, esos últimos 5 años? ¿Cómo fue el tema de salir de la U, encontrar trabajo? Ya, sí fue como un cúmulo de esfuerzo, un golpe de suerte, no sé cómo se dirá, pero bueno, se sintió bien, al menos para mí. Todo empezó cuando estaba acabando la universidad y tenía que hacer las prácticas empresariales que sí te piden y buscaba en muchos lugares, pero pocos te aceptaban, ¿no? Hasta que un grupo de personas en una empresa que era pequeña me aceptaron y ahí fue cuando encontré como que la aplicación, ¿no? A todo lo que estaba aprendiendo en ese entonces, en toda la carrera. Pero la aplicación en un sentido de que sabía vagamente los conceptos y demás, pero tenía la capacidad y la no sé, formación, le diremos, para seguir investigando sobre ese tópico. Así que te daban alguna tarea o proyecto y tenías que investigar porque obviamente no sabías todo. Fue el momento en el que te vas desenvolviendo, desarrollando con esa mentalidad de, al menos en mi área, de tener que aprender en el momento y tratar de aplicar, hacer pruebas de concepto y demás. Y le agarré mucho cariño a esa empresa, de la cual de hecho me desenvolví bien, creo, porque le metía muchas ganas, porque me gustaba ese concepto de trabajar y aprender. No me estaban pagando, claro, pero estaba ganando mucha experiencia, podía preguntarle a personas del área cómo es, qué se hace, y me daban como que la vista principal, ¿no? de lo que es ser un ingeniero de software. Así que me quedé en esa empresa también, fue donde obtuve mi primer trabajo. Eh, Vi lo que es la diferencia entre el mercado local y el mercado de afuera, y lo que debería, no sé, apuntar, porque me gustó mucho cómo trabajan afuera, la diferencia salarial también es mucha. Así que eso me animó mucho el buscar salir de esta zona y me abrió como que la mentalidad de eso, ¿no? De lo que uno puede llegar a hacer y buscar otras alternativas. ¿Y hubo un momento en tu vida en donde sentiste que todo cambió de dirección? Sí, fue en el momento en el que dije ya, ah, justamente se relaciona a lo anterior, porque cuando salí de la universidad y ya tuve ese encuentro con lo que va a ser mi futuro, que es mi trabajo, tuve esa seguridad. Todavía no tenía trabajo, estaba en esa transición de buscar con esta empresa que les mencionaba. Y todo cambió cuando ya me sentí con la seguridad de decirle a mis padres, ya, no necesito que me den más, que me apoyen más. Yo tenía una platita ahorrada, que tal vez lo puedo contar luego esa historia de cómo llegó. Y ya, o sea, les dije, no, tranquis, yo ahora de acá en adelante ya me las veo yo. Y también fue un golpe ahí de muchas decisiones, ¿no? De tema de madurez, de saber lo que quiero, de saber cómo lo puedo conseguir, así que solamente era esforzarme para llegar a eso. Y yo confiaba en mí, por eso tomé esa decisión sin antes todavía tener algo seguro, ¿no? Así que de ahí todo cambió porque todo fue, ya, es tu esfuerzo, tu ganancia, tu todo. Todo depende de vos y de lo que hagas. Entonces, ¿tú crees que fue ese choque capaz en cuanto a mentalidad donde dijiste ya, o sea, tengo seguridad, soy capaz de hacer esto y miramos? Sí, sí. Y eso no fue de la noche a la mañana, ¿no? Que te levantas y ya dices, bueno, ya estás. Fue un cúmulo de experiencias malas y buenas que te hacen ganar esa seguridad, ¿no? Porque si cambiaríamos algo en el que me va mucho mejor o que las cosas no me salen tan mal,
tal vez no hubiese llegado a esa decisión porque no sabría cómo lidiar con cosas malas, ¿no? Previas. Así que yo creo que fue un cúmulo de cosas buenas, malas que me hicieron llegar ahí. Y actualmente, ¿qué sientes que es lo que te sostiene a seguir con ese tipo de mentalidad? Yo creo que es más un tema de retos, de saber eh, hasta dónde llego, porque el clásico es mientras más sabes, más dudas tienes, ¿verdad? Así que eso me gusta también porque te da para seguir, no te quedas estancado. Obviamente uno busca también comodidad, un futuro más tranquilo, estable. Así que eso, lo que creo que también es muy importante en este sentido es que te gusta o ames lo que estás haciendo. Así que no hay mucho esfuerzo en ese sentido, ¿no? Obviamente el trabajo sí requiere esfuerzo y tal, pero lo haces con pasión porque te gusta. ¿Y cuál sientes que fue el aprendizaje más grande, porque me estás hablando de la independencia actualmente, que Ujú. te dejó vivir solo? Sabemos que es todo un reto vivir solo. ¿Y cuál fue el mayor aprendizaje? Porque vivir solo, como tú decías, todo depende de vos, no hay nadie quien te controle, quien te sostenga muchas veces. Ya, sí. Creería que el aprendizaje para cualquier persona que hace de manera independiente su vida es que tienes que ser responsable de tu tiempo, por el tema de que tienes la libertad o libre albedrío de hacer lo que quieras, pero el tiempo es algo que no lo recuperas, ¿verdad? Así que si enfocas tus energías, tu tiempo en hacer algo tal vez efímero o que es a corto plazo, te va a dar una satisfacción a corto plazo igualmente. Pero si trabajas en cosas que de verdad quieres a futuro, que requieren mayor esfuerzo y más tiempo, tienes que dedicarle todo lo que sea necesario, pero la satisfacción o el resultado también va a ser a largo plazo. Así que una vez que entiendes eso, seleccionas, ¿no? O dedicas de mejor manera tu tiempo a cosas que en un futuro realmente te van a dar gran impacto y no tal vez no tan seguido a cosas que son más efímeras. ¿Y qué sientes cuando mires hacia atrás y recuerdas todo lo que tuviste que vivir, salir del pueblito, etapa universitaria, el primer trabajo, a la persona que sos actualmente? ¿Qué sientes? Siento, bueno, como que las cosas cobran sentido, ¿no? No sé si será así al final de todos los casos cuando miras atrás, pero obviamente veo mucho o recuerdo mucho tiempo en el que me sentía mal, tal vez me sentía desganado, me sentía acabado y, y seguía empujando y no sé si todas las historias donde uno ya se encuentra bien y mira hacia atrás son así, pero creería que el esfuerzo que uno le pone siempre va a ser recompensado de alguna manera. Así que yo veo a una persona que estaba aprendiendo, que tal vez no tuvo una, una orientación de cómo iba a ser, de cómo fue. Y tal vez me siento afortunado en muchos casos por haber eh, podido experimentar todo eso, porque muchas personas tal vez eh, acaban una fase bien y luego la siguiente bien, pero cuando se encuentran un problema es difícil de tener esa madurez emocional tal vez o capacidad de resolver problemas por su cuenta y es donde a veces caen más fuerte, ¿no? Que aquellas que han aprendido así a la mala en muchos casos, pero ya en un futuro saben cómo lidiar con muchas cosas.
Nos habías contado de la platita que tenías ahorrada y que tuviste que... Ah, sí, sí tenía ese pequeño colchón que de hecho es una bonita historia que se enfoca más en mis abuelos. Eh, de pequeño, bueno, siempre vamos a visitar la casa grande donde todos nos reunimos y surgió de pequeño, de unos 10 años tal vez o 11 en donde mis abuelos criaban animalitos, gallinitas, patitos, chanchitos y tal. Y en un cumpleaños creo que fue que mi abuelo me regaló un chanchito, una chanchita era una hembra. Y fue así como pasó que la iba a visitar, le iba a cuidar, le iba a dar alimento y demás. Y creció y tuvo chanchitos. Y, y cada vez tenía más y más y bueno, los iban vendiendo y cosas así a sus crías, a sus chanchitos. Así que de ahí fue como que mi abuelo me daba la plata porque decía, no, tienes suerte, salían, en serio, 7, 8 chanchitos y todos vivían, todos se criaban bien. Así que de ahí los iba vendiendo y me iba dando la plata y no sé si en ese entonces me daban la plata a mí, yo les daba a mis papás y mis papás me decían, ya, por lo que ellos han cuidado y tal, les tienes que dar algo. Y yo iba y no sé si era la plata que me daban de los chanchitos o mis papás me daban, pero les iba dando de 100 a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, todo lo que se encargaban. Y ahí fui juntando todas esas ganancias, esa plata. Y me acuerdo que vi una cooperativa, en ese entonces no me acuerdo el nombre, que ofreció para menores de edad abrir tu cuenta por el Día del Niño. Y yo le dije a mi mamá, ya, quiero mi cuenta, quiero ahorrar, quiero poner la plata ahí. Y tal vez eso también fue importante, ahora que lo pienso, porque de pequeño tenía esa idea siempre de ahorrar, de invertir o cosas así, que fui poniendo mi plata en esa cooperativa, le decía cuál es la mejor manera y me decía plazo fijo o algo así. Y como no gastaba en ese entonces, pues cada vez que mis abuelos me entregaban cierta plata, lo ponía ahí, lo iba ahorrando hasta que me sirvió para la universidad. Y justamente con eso pagué un anticrético, que fue donde viví los 5 o 6 años de universidad. Así que luego de eso y que me sentí seguro de poder seguir adelante porque ya sabía qué tenía que hacer y lo que podía lograr, pues dije ya acá se acaba, me retiro el anticrético, la plata era mía y ya con eso tengo que lograr algo, ¿no? Así que eso fue lo que me ayudó mucho igual porque tenía ese colchón que lo fui eh, formando desde pequeño. Así que eso me dio ese pilar, ¿no? Para apoyarme y tal vez sentir también una seguridad, ¿no? Porque es un problema a veces, muchas veces eso de que no tienes dinero y tal, así que de ahí surgió. Hablamos de tus 10 años, o sea, fue un trabajo, un Sí, inmenso trabajo, 10 años, ahorrar hasta... sí, estos otros 10 años más o 8 sí. Súper lindo. O sea, sí es que tuviste todo ese apoyo familiar desde los abuelos. Qué, qué lindo haber experimentado eso. ¿Cómo sientes que, no sé, mamá, papá te ven actualmente? Yo creo que, que se sienten complacidos, que se sienten tranquilos, al menos, de haberme visto crecer, de haberme, no sé, haberme dado todo ese esfuerzo que ellos han dado. Y en muchos casos, tal vez siento que muchas veces ellos, los padres, siempre quieren dar todo y más de lo que pueden, ¿verdad? Así que es muy importante también reconocer eso de que ellos siempre van a sentir esa sensación de que ellos podían haber hecho más o querían haber hecho más, pero no se dio y tal. Y lo importante de todo esto es hacerlos entender en muchos casos, porque ellos siempre tienen en mente eso, de que han dado lo necesario o lo justo para que
para que puedas desenvolverte. También aprecio mucho eso de que al menos había como que una dualidad ahí en mi familia, de que mi mamá era como que muy... quería saberlo todo para tomar una decisión, y mi papá era más experimentar, aventurarte, a ver qué pasa, es una experiencia, un aprendizaje. Así que tuve de ambos lados la precaución o el saber las consecuencias de una acción de mi mamá y la espontaneidad de mi papá. Así que valoro mucho eso, porque eso justamente me hizo tomar también las decisiones que tuve que tomar para llegar hasta donde estoy. Y hablando de tu actualidad, retomando tu actualidad, ¿qué es lo que te inspira hoy día? ¿Quién, no sé, podemos hablar y extendernos de tu familia, tu círculo? ¿Qué planes tienes? Creo que sí, la inspiración ya estuvo y está presente obviamente en mí, que como digo, es de mis padres, de todos los recuerdos y experiencias que tuve de infancia. Podemos volver un poco atrás también, que me acuerdo cuando iba a buscarlos a mis papás cuando yo estaba en kinder o algo así, yo estaba en el colegio. Iba y todavía estaban pasando clases, me iba a la sala de computación. Me iba a la sala de computación y hay un profesor que me atendía y que me hacía jugar o me enseñaba cosas, que se llama Marco. Y, y fue como que muy pegado desde entonces el hecho de tener referentes, ¿no? A él yo lo admiraba en ese entonces porque sabía cosas, manejaba la compu, las demás. Así que fue como que la primera inspiración. Luego fui creciendo, ya fue como que las otras personas, mis compañeros tal vez de mi edad, pero de otros departamentos o del mismo, las experiencias que tuve en las Olimpiadas Científicas, en donde agarré inspiración de cómo otras personas están logrando cosas, qué hacen para llegar ahí, porque yo a veces me sentía como que, obviamente el típico síndrome del impostor, ¿verdad? Así que fui agarrando inspiración ahí ya de más pequeño, luego acá, o a los estudiantes de otros departamentos, luego acá ya a, a docentes tal vez que me inspiraban también en el tema más de cómo piensan. Fui creciendo y ya a esta primera empresa que estuve, la inspiración fue tomada de esas mismas personas, de cómo trabajaban, con quiénes trabajaban, qué hacían. Así que es un cúmulo, ¿no? de experiencias que te sirven como inspiración y te siguen eh, haciendo crecer, ¿sí? Nos hablaste del síndrome del impostor. ¿Cómo fue que lidiaste con eso? Porque sabemos que está en todas las áreas. Sí, sí. Tal vez no hay que... Bueno, el síndrome de impostor, como dice, está en todo. Creo que nadie se salva algún momento de eso. Y, a ver, tal vez darse cuenta de que uno es capaz haciendo pequeñas cosas es un gran paso, porque muchas veces uno se compara a otras personas, a otras cosas, y ahí es donde más nos recae, ¿no? ese problema. Pero lo esencial es compararse a una versión previa de uno, de cómo va mejorando, y para mejorar pues hay que hacer pasos pequeños, hay que tener objetivos que sean alcanzables, no tan duros para nosotros, pero sí tener una constancia, ¿no? En donde uno mismo solito se va a ir dando cuenta de que puede, de que es capaz, de que tiene idea de lo que está haciendo, y no estancarse, ¿no? En el no puedo, un ciclo infinito, ¿no? De que no puedo, bueno, no voy a hacer nada porque no puedo. Así que no, hay que hacer pequeños pasos y yo creo que se avanza. Reconocer los pequeños pasos, entonces. Sí, sí. Ya, ahora tenemos dos dinámicas en el podcast. Uh-huh. Bueno, contigo van a ser tres. Una es una pregunta espejo y es, ¿qué le dirías al mini Joel sobre el miedo, sobre
el miedo que tenía él Ujú. para el futuro, para... A ver, sí, sería más que todo un, un abrazo, yo creo, a ese mini Joven, de que estaba tan preocupado, tan asustado, y de que todo eso era un proceso que tenía que pasar, tenía una razón de que no sea tan duro consigo mismo, y que todo ese esfuerzo u horas que le dedicaba a hacer cosas que realmente quería le iban a dar frutos. ¿Tienes alguna canción que te reconforte el corazón, que te haya acompañado, que tú la escuchas y dices, wow? Uy, había una que me gustaba mucho escucharla porque me hacía como que renacer. Tal vez no tiene mucho sentido la letra, pero se llama It's Time to Wake Up. Es La Femme, es un grupo francés, creo. Y, y me gustaba escucharlo cuando me sentía bajoneado. Lo ponía y es súper reconfortante. No sé, me ayudaba como que a renacer, si se puede decir eso. Super, ahora sí la última. Van a venir un par de entrevistados más, o vamos a tener más dinámicas así, y así que nos gustaría que tú le hagas una pregunta a la siguiente persona que esté en el set. Oh, una pregunta de algún tópico en específico. Sobre lo que hemos hablado, sobre el proceso, etapas difíciles. Ya. Tal vez preguntarle de qué error, entre comillas, le hubiese gustado cometer más. Tal vez suena rara la pregunta, pero me voy a, a la experiencia, ¿no?, que uno gana en ese aspecto de cometer errores. Así que sería interesante saber qué le hubiese gustado, qué error le hubiese gustado cometer más de pequeño para ella llegar grande y no sufrir tanto. Y ahora una pregunta extra más. ¿Qué consejo le darías a los que recién estamos iniciando, a los pequeños que se estancan o se sienten estancados en algún punto, que tú hablaste mucho de eso? Repito, creo, lo que dije de los pequeños pasos sería eso, de empaparse de culturas de otros lados, de diversificar sus ideas. Yo creo que eso abre mucho a la mente para poder explorar otras áreas, otros sentidos, y de que tener un plan y constancia, ¿no?, en ese plan. También sobre el enfoque de tiempos, creo que es esencial, ¿no? Cosas más que te van a dar una gratificación más duradera que cosas efímeras. Obviamente tienen que encontrar el balance, ¿no? No todo es trabajar y trabajar y trabajar, siempre es importante relajarse, diversión, y cuando uno planifica el tiempo, pues da para todo. Creo que ya está. Pero a ver, me interesa lo del balance, porque hablaste que trabajas en casa. ¿Cómo es que llegaste a ese balance? Porque trabajar en casa, para empezar, es algo que no está como muy metido. No hay mucho de lo que la gente sepa actualmente en nuestra sociedad. Sí, justo es algo también que aprendí en mi trabajo inicial, porque todo empezó en casa, todo es lindo, es cómodo, no tienes que lidiar con el tráfico, gastar tal vez plata, llegar de un lado a otro. Pero el tema también es lo que cuesta estar en un ambiente. Hay algo que escuché recientemente que ayuda mucho eh, en estos casos en el que estás en un mismo ambiente todo el día, todos los días, y sin hablar con otras personas, otros compañeros también, que es difícil. Y, y una alternativa a esto, donde te sientes estancado en muchos casos, es el clásico de tener microaventuras.
sales a comprar algo, vas por la ruta de siempre, ¿no? Te tomas otra ruta, tienes otra perspectiva, tienes un plan de todos los sábados, tienes un plan de todos los domingos, pues no, haces una cosita distinta. Vas a comprar pan a una tienda de siempre, ¿no? Vas a otra y ves qué onda. Así que eso de tener variación tal vez en tu día a día o una vez a la semana, no sé, ayuda mucho también a no quedarse estancado porque trabajar desde casa y tal puede ser lindo, pero muchas veces te sientes sofocado, ¿no? Porque estás ahí solo, metido. Obviamente tienes tiempo para hacer otras cosas y tal, pero necesitas una variación, necesitas un cambio muchas veces para encontrar creatividad y no sofocarte. Dejar de lado la rutina hacia todo lo que es cotidianamente, entonces como salir de... Sí, sí, dejar la monotonía de tener un día a día, sino que Igual a todos. sí, eso ayuda mucho. Súper. Ya estamos, ¿no? Claro. Ya, eso es todo. Gracias por venir. Y listo. Gracias a ustedes. Súper. ¿Qué? Es que no habíamos dicho de que en todos los capítulos se van a despedir con Ah, ¿verdad? Tenemos que ¿Verdad? checar las manos. Listo.